Imagina despertar un día y descubrir que tu ciudad ya no es tu ciudad. Una línea de cemento apareció durante la noche. Una línea que separó familias, amigos, vidas enteras. En cuestión de horas, Berlín pasó de ser una sola ciudad a convertirse en un territorio dividido por miedo, secretos y vigilancia. Soldados armados, alambres de púas, sirenas, sombras moviéndose en la oscuridad. Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué alguien construiría un muro tan brutal, tan repentino y tan controlado, justo en el corazón de Europa? Hoy en Descubre con Lolo te contaré la historia oculta detrás del muro de Berlín. Un muro que no solo dividió una ciudad, dividió al mundo entero. Porque detrás de ese muro había algo más que ladrillos y concreto. Era el símbolo máximo de la Guerra Fría. Una Europa partida entre dos ideologías que no podían coexistir: el bloque soviético y el mundo occidental. Y Berlín quedó atrapada justo en medio de ese choque histórico. Fue una obra de ingeniería bélica única. Una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro. Un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. Empezaba así la llamada Guerra Fría, y la narrativa de un mundo bipolar enfrentado a Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS, como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas. No solo porque los servicios secretos de Estados Unidos, CIA y Reino Unido, MI6, usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante esos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas, aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Durante los casi 30 años que existió el muro, más de 5,000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en tirolesa. Pero a finales de los años 80 la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica, agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán, una década de conflicto que fue conocida como el Vietnam ruso.
Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella, los ciudadanos y los medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esta ola de cambio cuando se produce la caída del Muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció y el 9 de noviembre, el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios, como, por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicaría al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó a un alto funcionario de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta, y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó y con ella el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro y en 1991 la Unión Soviética se desplomó al año siguiente, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa. Aunque las diferencias económicas y sociales entre el este y el oeste de Alemania aún son perceptibles. Por ejemplo, un trabajador de Alemania del oeste gana en promedio casi un 20% más que uno del este. En el oeste hay más oportunidades para profesionales cualificados y es donde se concentran la gran mayoría de empresas alemanas. Hoy, cientos de trozos de este simbólico muro están repartidos por el planeta, como un recordatorio de que esa línea hormigón dividió mucho más que una ciudad. La historia del Muro de Berlín nos recuerda algo poderoso, que ninguna división, ni física ni ideológica, puede detener la curiosidad humana, ni nuestras ganas de entender el mundo. Y ese es justamente el corazón de este canal. Aquí no solo contamos hechos, exploramos el porqué, desciframos historias que marcaron a la humanidad, y buscamos aprender de ellas. Si este viaje te dejó pensando, si algo nuevo descubriste hoy, te invito a ser parte de esta comunidad que crece gracias a ti. Tu suscripción, tu like y tus comentarios no son solo números, son la forma en la que apoyas que sigamos investigando, editando y trayendo contenido que cuesta horas de trabajo, para que tú lo puedas disfrutar en minutos. Así que no te vayas sin dejar tu huella aquí abajo. Cuéntame qué te sorprendió más. ¿Y qué historia quieres que exploremos después? Gracias por ver, por apoyar y por seguir descubriendo junto a Lolo.